Honduras es un país pequeño que rara vez sale en los noticieros internacionales, pero solo en los últimos 6 meses han pasado un montón de cosas de las que todos deberíamos estar hablando. Hubo unas elecciones presidenciales en las que muchos hablan de fraude electoral, Trump le dio el perdón presidencial a un expresidente condenado por narcotráfico, y hace apenas unas semanas, gracias a unos audios filtrados, descubrimos que detrás de este indulto estaban, como no, los mismos de siempre. Amigos, la historia que les voy a contar hoy es demasiado importante, y si se quedan hasta el final, se darán cuenta de que esto puede afectar a todo el continente. Vamos a verlo. El cipote malcriado. Si queremos entender la historia reciente de Honduras y sobre todo lo que les voy a contar el día de hoy, debemos de conocer bien a este hombre, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras desde 2014 hasta 2022 y una de las figuras más controversiales en la historia del país. Juan Orlando nace en Gracias, Lempira, y no existe ningún Lempira al que agradecerle, así se llama el municipio. Hablamos de un pueblito de 60,000 habitantes muy alejado de Tegucigalpa, donde Juan Orlando crecería rodeado de sus 16 hermanos y no sería hasta la universidad que se mudaría a la capital. Juan Orlando se convirtió rápidamente en el estereotipo más arraigado de político latinoamericano. Abogado de profesión, con carrera en la política estudiantil y muy arraigado a su partido político, el Partido Nacional de Honduras, que para los que no son hondureños vendría a ser el partido de derecha en un contexto político que hasta hace unos pocos años era tremendamente bipartidista. En 1998 comenzó su carrera política como diputado de Lempira, su provincia natal, y rápidamente fue escalando puestos en el Congreso, llegando a ser jefe de la bancada del Partido Nacional y luego presidente del Congreso a partir del 2010. Ya con la fama que te dan este tipo de puestos, Hernández comenzó a ser visto como un tipo que proponía mano dura y una fuerte alianza con Estados Unidos como la mejor manera de acabar con el crimen organizado. Y esto es importante porque el problema de violencia en Honduras es y era extremo. En 2013, el año en el que Juan Orlando gana sus primeras elecciones, Honduras tenía una tasa de homicidios de 85 por cada 100,000 habitantes. Para que se den una idea, sobre todo mis compatriotas mexicanos, el número más alto que México ha alcanzado en esta métrica es de 29 y actualmente la cifra es de 17. Y con esto no estoy diciendo que nosotros estemos bien, pero si la cosa en México ya parece terrorífica, imagínense cómo estaba en Honduras con hasta el triple de homicidios. Pero bueno, al parecer la propuesta de Juan Orlando le gustó a los hondureños, porque aunque con poquito margen, el tipo logró ganar las elecciones. Mano dura. Cuando Juan Orlando llegó al poder, rápidamente se vio que el tipo iba fuerte contra el crimen organizado. Creó la Policía Militar del Orden Público, que básicamente pondría a los militares de toda la vida a patrullar las calles hondureñas, construyó cárceles de máxima seguridad un poco al estilo de Bukele y firmó también un acuerdo de extradición con los Estados Unidos y, aunque no lo crean, tuvo cierto éxito. La tasa de homicidios que se encontraba en 85 se redujo a 60 para el año 2015 y pudo presumir de mandar a varios de los grandes jefes criminales de Honduras directo para una cárcel en los Estados Unidos. Y quizá para este momento alguien estará pensando, bueno, pues para ser un supuesto narcopresidente, pues ha hecho muchos esfuerzos para combatir este problema. ¿Será que realmente fue encarcelado injustamente tal y como dice Donald Trump? Bueno, por si alguien todavía no se ha enterado, el hecho de que un político parezca luchar contra el crimen y haga detenciones o decomisos importantes, no significa que realmente esté tratando de erradicar el crimen. Miremos a México y el caso de Genaro García Luna, que aunque junto con Calderón le declaraban la guerra al narco y atrapaban un capo diferente cada semana, luego se supo que en realidad nunca dejaron de colaborar con los cárteles y que en realidad volvieron a ciertos capos mucho más poderosos de lo que ya eran. Y de nuevo, alguno me dirá, ¿en serio es esto argumento para culpabilizar a Juan Orlando? ¿Sacar a García Luna? No, hombre, más adelante hablaremos de eso, pero primero lo primero. ¿Cómo es que este señor pasó de ser visto como el terror de la delincuencia a terminar en una cárcel en Nueva York? Bueno, aunque en Honduras todo el mundo sabía que el Estado de una u otra manera siempre había estado coludido con el crimen organizado, no se apuntaba directamente al presidente Juan Orlando, no al menos hasta que las acusaciones contra su hermano Tony Hernández comenzaron a sonar en la prensa hondureña allá por el 2015. Ahí el presidente trató de mantener cierta distancia con su hermano y seguir con la política de mano dura contra el crimen, aunque cada vez era más evidente que algo muy oscuro se escondía en el poder hondureño. En 2018, Tony Hernández, hermano del presidente, es detenido en Miami acusado de conspiración para importar polvitos mágicos hacia el país de la libertad y rápidamente se señaló a Juan Orlando Hernández como un elemento fundamental de toda esta operación.
Se le comenzaba a acusar a Juan Orlando de utilizar su policía militar para asegurar los traslados de ya ustedes imaginarán qué, e incluso de haber recibido millones de dólares en sobornos por parte de grupos delictivos, incluido el Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa, los cuales utilizaría para financiar sus campañas presidenciales. Y el hablar de campañas presidenciales en plural es bien importante, porque Honduras había sido históricamente un país antirreeleccionista. La Constitución declaraba que si algún presidente en funciones intentaba presentarse por segunda vez o cambiar el artículo constitucional que se lo impedía, este debía ser separado de su cargo. Y de hecho, esto había pasado hace no mucho tiempo con Miguel Zelaya, un presidente de izquierda. A pesar de todo esto, Juan Orlando logró saltarse las leyes y reelegirse como presidente en unas elecciones que, para variar en Honduras, estuvieron repletas de acusaciones de fraude electoral. Eso sí, para este punto, su imagen ya se empezaba a deteriorar. Tras la detención de su hermano, cada vez era más evidente que Juan Orlando también estaba involucrado en todo este desmadre. La cosa era tan grave que luego nos enteraríamos de que lo único que evitaba que Juan Orlando pisara la cárcel era que seguía siendo el presidente de Honduras. El 2 de enero de 2022, Juan Orlando deja la presidencia tras concluir su segundo y último mandato. Tan solo un mes después, el 7 de febrero, Estados Unidos le cancela su visa y una semana más tarde solicita su extradición. Y solamente un día después, el 15 de febrero de 2022, las cámaras captan a Juan Orlando Hernández dándole un beso de despedida a su esposa y entregándose a las autoridades para llevar su caso a los tribunales. Su juicio fue contundente. Juan Orlando era culpable de todo lo que se le acusaba, e incluso Kevin Castell, el juez encargado del caso, señaló al expresidente como el encargado de haber convertido a Honduras en un narcoestado. Juan Orlando fue sentenciado a 45 años de prisión, cosa que para un tipo de más de 50 era prácticamente una cadena perpetua, pero para sorpresa de todos, un día, sin ningún aviso previo, Donald Trump decidió darle un indulto presidencial y concederle la libertad. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer ahora es, ¿por qué? ¿Inocente? Desde el primer momento, Juan Orlando Hernández se declaró inocente de todo lo que se le juzgaba y argumentaba que su caso estaba basado en testimonios de algunos antiguos capos hondureños a los cuales habían sido extraditados por el propio Juan Orlando y que ahora lo estaban acusando a él a manera de venganza. Y tal y como les dije, el juez no compró este argumento. Pero el que aparentemente sí lo hizo fue Donald Trump. El 28 de noviembre de 2025, Trump publicó en sus redes sociales que, según gente de su confianza, Juan Orlando Hernández había sido juzgado injustamente por la administración Biden y que le otorgaría un indulto presidencial que lo dejaría en libertad. Pero esto era mucho más que un simple indulto presidencial. Este anuncio se hizo solamente 2 días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, en las cuales Trump anunció públicamente que respaldaba a Tito Asfura, candidato por el Partido Nacional, o sea, el mismo partido con el que alguna vez Juan Orlando había llegado a la presidencia. A primera vista, hay una intención clara. Obviamente, para el Partido Nacional, que tu último presidente esté preso en una cárcel estadounidense no es la mejor publicidad, y declararlo inocente pues le quita peso a las voces opositoras que puedan llegar a señalarlo como narcopartido. Al final, esta estrategia funcionó. Tito Asfura ganó las elecciones, aunque para no perder las tradiciones hondureñas, hubo acusaciones de fraude electoral. Verán, las elecciones de 2025 fueron sumamente parejas. Normalmente, con los conteos previos suele ser suficiente para saber quién será el próximo presidente, pero como en esta ocasión Tito Asfura y Salvador Nasrallah se llevaban solamente 2 puntos porcentuales, tocaba esperar a que se contaran todos los votos. Nasrallah, el candidato del Partido Liberal, algo así como el centro político de Honduras, logró remontar y tener una ligera ventaja tras unos días. Pero justo ahí el sistema de conteo se cayó, porque estas cosas fallan, y cuando volvió a la normalidad, Tito Asfura había recuperado la delantera. Al final, aunque tanto Partido Libre como Partido Liberal, porque sí, son 2 cosas distintas, denunciaron fraude electoral, la cosa no llegó a ningún lado y Tito Asfura se convirtió en el nuevo presidente de Honduras. Pero este supuesto fraude no fue lo único que cambió los resultados de la elección. Como ya dije, el indulto a Juan Orlando y el apoyo de Trump al candidato nacional también fueron importantísimos. Pero volvamos al indulto, porque sí, Trump dice que si Juan Orlando estuvo preso fue por una persecución política dirigida por Sleepy Joe. Pero ¿hay razones para creer esto? Pues francamente no. Ya les dije que tanto Trump como el propio Hernández acusaron al gobierno de Joe Biden de crear una persecución política para favorecer a Xiomara Castro, que fue la próxima presidenta de Honduras, y que según estos dos sería una aliada ideológica de los demócratas. Y a ver, en primera me parece que meter en el mismo saco a los demócratas gringos y a la izquierda latinoamericana es por lo menos exagerado. Pero quitando eso, los trumpistas no presentaron ningún argumento sólido para asegurar la inocencia de Hernández. Mientras que la condena de Juan Orlando se basó en un expediente y una red de información de años, el indulto solamente se basó en la idea de que esto es una persecución política y que, citando textualmente a Trump,
que en un país exista narcotráfico no significa necesariamente que el presidente sea uno de ellos. Y pongo esta frase porque curiosamente es la misma retórica que utiliza para lanzarse contra México y contra Colombia. Y a ver, algo quiero que entiendan. Si bien este indulto pudo ayudar a Tito Asfura a ganar las elecciones en Honduras, ha manchado muchísimo la imagen de Trump como alguien que combate el narcotráfico. Por lo que llegados a este punto tenemos que preguntarnos, ¿qué motivaciones tiene realmente el presidente de los Estados Unidos en liberar prácticamente sin pruebas a un expresidente de un pequeño país centroamericano acusado de algo tan grave? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. El Honduras Gate. Hace un par de semanas, Canal Red, esta especie de productora fundada por Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España con Podemos, sacó en exclusiva unos audios filtrados donde se mostraba a Juan Orlando Hernández y su círculo cercano teniendo conversaciones sobre sus roles en esta nueva etapa de la política hondureña, por decirlo de alguna manera. Las cosas que se revelan en estos audios son simple y sencillamente alucinantes, pero alucinantes al grado de que más de alguno podría estar pensando, bueno, ahora con la IA esto es muy fácil de falsear. De hecho, el propio Juan Orlando ha dicho que la voz de los audios no es su voz, e incluso ha habido todo un debate sobre si estos audios son reales o no. Primero el propio Canal Red ha dicho que utilizó Phonexia, una herramienta especializada en analizar audios de este estilo, y el resultado fue que eran verídicos. Luego los de Phonexia dijeron que su software no había sido utilizado correctamente, aunque luego verificadores externos han dicho que los audios parecen ser legítimos. Como no quiero aburrirlos con esto y tampoco puedo darles una respuesta tajante, vamos a dejarlo en que de momento apuntan a ser verídicos, aunque tampoco lo podemos comprobar al 100%. Pero ok, muchísimo texto. ¿Qué tanto dicen estos dichosos audios? Bueno, en primera nos dan a entender que el indulto a Juan Orlando Hernández no fue solamente una estrategia para favorecer la candidatura de Tito Asfura, sino que tiene como objetivo hacer que el propio Juan Orlando regrese a la presidencia hondureña una vez concluido el periodo de Tito. Yo quiero pensar que usted no me va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo. Pero la cosa se pone peor. Cuando Juan Orlando comienza a pedirle a sus aliados en Honduras que quiten los cargos en su contra para que pueda ingresar al país, porque sí, a pesar del indulto trumpista, si este tipo pone un pie en Honduras lo meten a la cárcel, pero bueno, en esta conversación Juan Orlando deja entrever que su indulto fue respaldado e incluso financiado por un grupo de rabinos cercanos a Israel. Amigos, me gustaría decirles que me estoy inventando esto, pero no tengo tanta imaginación. El dinero del indulto ni que era algo de usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Pero, ¿por qué Israel y los yanquis están dando tanto apoyo a este personaje? Pues básicamente porque está dispuesto a entregar el país. En los audios, Tito Asfura, el actual presidente, le informa a Juan Orlando sobre el crecimiento del proyecto de las sedes, que es básicamente una copia mal hecha de las zonas económicas especiales creadas por China en los 80s, y básicamente no tenían reparo en decir que iban a hacer todo lo que les mandara Trump en materia comercial. Y miren, podríamos tirarnos todo el día repasando las barbaridades que se discuten en estos audios, pero la más importante de todas, ya no solo para Honduras, sino para todo el continente, es cuando Juan Orlando da instrucciones para un proyecto regional en el que tanto el gobierno hondureño como el argentino de Javier Milei y un empresario mexicano que, si me preguntan a mí, tengo mis sospechas de quién es, estaban planeando crear una agencia de noticias latinoamericana que buscara combatir al socialismo en la región. Y a ver, no somos exagerados, ya existen muchos proyectos como este. Miren a la derecha diario, que la verdad no es más que una cámara de eco donde los pro-yanquis más esquizofrénicos van a que les digan lo que quieren escuchar. Y ojo que del otro lado también hay proyectos similares, no piensen que no. Pero el punto es que, tal y como llevo advirtiendo meses en este canal, existe un proyecto dirigido desde Washington, y parece que también desde Israel, para destruir a la izquierda latinoamericana. Es que parece que no conocen ningún límite moral para lograr. Si hace falta pactar con delincuentes, se hace. Si hace falta recurrir a la violencia, se hace. Si hace falta desviar fondos públicos, se hace. El límite es el cielo. Y quizá el caso de Juan Orlando Hernández, que ya es terrorífico por donde se le vea, no sea el capítulo más oscuro de esta historia. Ya lo veremos.